Buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias por venir a este conversatorio del LOM de los 35 años, que bueno, tiene un tema bien polémico y particular, el miedo como promesa de campaña. Les contamos que además este conversatorio va a ser parte de un nuevo proyecto de LOM que se llama LOMcast, es decir, va a estar disponible como podcast en Spotify y en todas las redes de su preferencia. Vamos a conversar un poco sobre lo que estamos viviendo también en este momento en el país, bueno, a puerta de las elecciones, además. Y para ello tenemos a grandes invitados e invitadas. En primer lugar, Manuela Gil Valles, que es socióloga, magíster en criminología, victimología y delincuencia, con amplia experiencia en investigación social, tanto cualitativa como cuantitativa. Su trabajo académico y profesional se ha centrado en el análisis de las políticas de seguridad y crimen organizado en América Latina. También nos acompaña Lorena Uvilla, que es licenciada, profesora de Historia y magíster en Estudios Culturales de la Universidad de Chile, doctora en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, académica del Departamento de Historia también de la USACH y de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Además, prontamente va a sacar un libro con LOM Ediciones, Ladrones Innobles, Historia Cultural del Delito en las Clases Populares. Y también nos acompaña Daniel Palma, que es doctor en Historia y académico de la USACH, donde ejerce docencia en el área de la historia de Chile y América Latina. Ha desarrollado investigaciones sobre la historia de la cultura popular, el delito y la justicia, así como también las policías. Y su publicación más reciente es Pacos, Policía, Estado y Sociedad en Chile, desde el siglo XIX hasta 1927. Así que muchísimas gracias a nuestras invitadas e invitados por estar acá. Así que bueno, para partir esta conversación vamos a hablar un poco de esta diferencia que existe entre la percepción del miedo y la realidad de lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido históricamente en Chile, ¿no? O sea, preguntarles a nuestros expositores cómo ven esta relación, ¿no? La diferencia entre esta percepción y lo que realmente ocurre, que lleva a esta emoción del miedo a ser una de las más presentes en nuestra sociedad y a considerar a Chile uno de los países más miedosos del mundo. Así que vamos a ir igual en este orden, partiendo con Manuela, luego Lorena y después Daniel. Bueno, primero me parece importante decir que hablar del miedo en Chile es tocar una fibra que está muy instalada hace mucho tiempo. Y esto porque quizás tenemos la sensación de que el miedo y la percepción de temor es algo nuevo, y la verdad es que no. Si uno ve encuestas como la CEP del Centro de Estudios Públicos que miden el temor desde el año 90, vemos que ya ahí había un 40% que creía que la primera prioridad del gobierno tenía que ser la delincuencia. Y esos porcentajes no han ido cambiando mucho. Entonces hay constantemente, todos los años, gente que cree que el crimen crece todo el tiempo, que salir a la calle es inseguro y que conlleva una amenaza constante. Y puede que hoy día quizás haya un poco más de temor, pero hay algo que también viene de hace muchos años, que tiene que ver con que la percepción de temor está muy desligada, un poco disociada de los niveles de victimización real que existen. Y algo que se llama la inercia del temor, ¿no? Que tiene que ver con que hay una brecha muy grande entre temor y crimen. Diría que de las más grandes a nivel mundial. Y eso, por supuesto, que lleva a preguntarse, como a ver más allá de las cifras policiales, y preguntarse por qué la gente sigue tan asustada. No somos en ningún caso el país más peligroso del mundo, menos de la región, y sí somos el país más temeroso del mundo. ¿Y eso por qué? Bueno, yo creo que tiene varias cosas. Voy a mencionar un par ahora, pero en primer lugar, que la percepción de temor es un problema en sí mismo, es un fenómeno social que tiene un poco vida propia, y que es un problema que está muy ligado a la precariedad y a la impunidad. Entonces existe esta sensación de que, por ejemplo, si uno denuncia, la respuesta nunca va a llegar o va a llegar muy tarde y que el Estado en el fondo es ineficiente, y es un poco así. El problema es que eso tiene efectos concretos en la vida diaria. La gente deja de salir, cambia sus rutinas, y ocurre este fenómeno de que uno siente que va a ser víctima de delito cuando nunca lo ha sido. En segundo lugar, creo que Chile, pero específicamente la región metropolitana,
tiene un problema muy grande de fragmentación socioterritorial. Y eso quiere decir que hay comunas muy específicas que efectivamente escuchan balaceras todos los días, fuegos artificiales, ven venta de droga en las calles, saben que hay control territorial en sus barrios, y en el fondo es gente que tiene todos los elementos para sentir temor. Yo no le podría decir, oiga, es que el nivel de victimización de su comuna no tiene nada que ver con el miedo que usted tiene. No, porque en el fondo tienen todos los elementos para sentirlo. Y el problema de eso es que se dejan usar los espacios públicos, y ese sí es un problema grande. Y lo que se produce también es que cuando lo que se ve y lo que se escucha en el barrio se contradice un poco con lo que se propone como solución, en el fondo la gente queda con la sensación de que nada sirve y de que cada uno se las tiene que ver por sí misma, y eso también es un problema muy grande. Me parece que esto sí es un poco más nuevo, que tiene que ver con una relación que hay entre la percepción de temor y el aumento de la migración. Porque nosotros no siempre hemos visto a los migrantes como personas que vienen a aumentar la criminalidad. En algún minuto fue que venían a quitar trabajo, por ejemplo. Incluso muy asociado a nacionalidad, como no, los peruanos vienen a quitar trabajo, los venezolanos y los colombianos vienen a delinquir. Y claro, tiene una explicación también porque efectivamente hay espacios de la ciudad que están hiperconcentrados con migrantes que sobreviven en condiciones de mucha precariedad y que tienen un uso expansivo del espacio público, y eso a la gente le genera temor, se sienten amenazados y un poco un cambio muy brusco en el entorno. Y por último, y esto sí está súper estudiado ya también, que los medios de comunicación efectivamente muestran más los delitos cometidos por migrantes que los delitos cometidos por chilenos. Entonces la sensación que queda es que todos los delitos son cometidos por migrantes. Y la verdad es que no es tan así. Efectivamente han subido los delitos cometidos por migrantes, pero porque se dobló también la población migrante que vino al país. Sería raro que no hubiese pasado eso. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes están presentes. Me gustaría tomar algunas cosas a propósito de la pregunta y también de lo que comentabas, ¿cierto? La idea de las percepciones a mí me parece que es un tema súper relevante porque tiene que ver con... Yo soy historiadora, entonces lo miro desde la historia y necesariamente, o por una formación o de formación disciplinaria, voy a hacer este contraste entre el pasado y el presente, que me parece también necesario porque ilumina la manera en que muchas veces sentimos temores o algo que nos parece novedoso cuando en realidad tampoco es tan novedoso, ¿ya? Lo primero es la idea de que hay una delincuencia que es objetiva, y con objetiva me refiero a cifras a partir de denuncias que llegan, que están, pero también ojo con las denuncias y ojo con las cifras, porque también las cifras son muy distintas en función de quién captura los datos, cómo se captura, cómo cambia la legislación. Entonces, también es difícil hacer ese rastreo en términos de la idea del objetivo o lo estadístico. Eso por una parte. Por otra, el tema de la percepción tiene que ver con cómo se construye una realidad delincuencial, que tiene que ver tanto con los lugares que se crea, con los medios de comunicación, que crean también un fenómeno delictivo asociado a ciertos estratos poblacionales y asociado a ciertos espacios también. Y por último, la idea de cómo también la delincuencia da lugar a nuevas prácticas sociales. Entonces, esas tres dimensiones tienen que ver con la idea de la percepción. Y efectivamente Chile es uno de los países que yo desconozco la cifra, no me voy a aventurar por ahí también por las dificultades que tiene el rastreo de las cifras que ya comentaba, pero no tiene altas tasas de delincuencia. Sin embargo, tiene una percepción muy alta de miedo, de inseguridad. Y a mí eso me parece que es súper interesante rastrearlo desde la historia. Porque finalmente, si solo nos abocamos a estudiar los delitos cometidos, nos perdemos toda esta sensación que tiene que ver con la dimensión subjetiva y cómo las personas han abordado también el miedo a través de la historia. Y el miedo se puede historizar, y el miedo se puede abordar y se puede trabajar también, yo creo sobre todo una fuente muy interesante para eso son los medios de comunicación. La prensa, a inicios del siglo XX, es un registro súper interesante en esa línea porque pasamos de una prensa partidista en el siglo XIX a una prensa que progresivamente fue incorporando la crónica roja y la crónica policial. Y primero en gacetillas, muy breve, y luego posterior, o luego la iba agrandando en términos de cantidad de páginas. Y eso tiene que ver no solo con que efectivamente hubiese una mayor cantidad de delitos, sino con que también había
un sentido de crear una inseguridad también mayor. Y ahí yo eso lo conecto con la idea de que no es tan novedoso el tema de los migrantes actualmente. Pues efectivamente a inicio del siglo XX Santiago creció en un 400% solo por la migración del campo a la ciudad o del norte hacia el centro capitalino. Y los migrantes fueron un foco de la atención. Los cesantes del norte, los albergados que venían, ¿cierto? Las personas que migraban también desde el campo. Entonces, el tema de la migración fue un tema a principios de siglo. No es novedoso que se vuelva a ese temor. Ahora es el tema de lo extranjero, pero es una persona distinta, es una persona que llega a habitar en la ciudad y que además, por lo menos cuando llegan también a inicios del siglo XX, evidentemente no tienen redes, viven en condiciones precarias, lo sabemos, los conventillos, los CITES, ¿cierto? Y eso empezó a crear también nuevos focos de peligrosidad al interior de Santiago. Y los medios también aprovechaban eso. Entonces, a mí lo que me parecía ahí bien interesante de recoger tenía que ver con que, más que los grandes crímenes o eso que llaman la atención y que muchas veces acaparan las portadas, es la sensación de más robos. Otra vez, de nuevo un robo, es la acumulación de pequeños delitos que están asociados a espacios determinados, el conventillo, a lugares específicos en Santiago, la zona de Franklin, del Matadero, normalmente lugares, ¿cierto?, populares, que históricamente han sido populares, no solo hoy, la zona, ¿cierto?, de Estación Central, la zona acá también, ¿cierto? Y que efectivamente concentraban esta idea porque los periodistas iban a buscar a las mismas comisarías esos partes policiales. Entonces tampoco era necesariamente porque se denunciara el delito, sino que era también el crear la noticia. Y a mí ese tema de la percepción me parece una idea súper interesante porque no es algo nuevamente novedoso, sino que es la manera como también se utiliza en ciertas circunstancias y evidentemente inicio del siglo XX tenía estas particularidades, tenía la migración, cesantía, pobreza, crisis social. Ahí uno podría hacer la diferencia con que había un movimiento obrero muy fuerte, ¿cierto?, que disputaba el lugar desde la izquierda para combatir también estas digresiones delictuales. Pero es un contexto que a mí no me parece novedoso con la... Bien, me sumo a los agradecimientos a LOM por esta invitación y también aprovechar de saludarlos en su aniversario. Creo que cuando éramos estudiantes de historia ya empezó LOM, así que hemos tenido la posibilidad de recorrer todas estas décadas con ustedes y ojalá que sigan mucho tiempo más. Bueno, me voy a dar una vuelta un poco más larga quizás al tema del miedo. Hay un historiador francés, Jean Delumeau, que publicó el año 78 un libro que se llama El miedo en Occidente, donde él justamente realiza un ejercicio desde la historia de las mentalidades, podríamos decir, sobre la presencia de este sentimiento del miedo en las sociedades occidentales, ¿no? Partiendo por el temor al apocalipsis, digamos, en contexto de las religiones, siguiendo por el miedo a ser infectado por alguna plaga, y así sucesivamente va narrando experiencias vinculadas justamente a las grandes catástrofes que se vivieron fundamentalmente en Europa desde mediados del siglo XV en adelante. El miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo de los viajeros por cruzar el océano Atlántico. Quizás lo más novedoso en este debate tiene que ver justamente con el temor al delito, que parece ser algo más nuevo, en el sentido que por los estudios como el de Gabriel Kessler que ando trayendo acá, que se llama El sentimiento de inseguridad, siguiendo un poco a este autor, es justamente esta creciente atención que genera el miedo al delito, ¿no? Vinculado al modo de producción capitalista y a la creciente protección también de la propiedad, ¿no? El miedo a perder tus pertenencias. Entonces, en esa larga vuelta, efectivamente lo que llama la atención es la preponderancia que ha ido adquiriendo en las últimas décadas, no solamente el miedo al delito en tanto tal, que como bien han señalado, ¿no? Las cifras de homicidios, por ejemplo, en Chile siguen siendo las más bajas a nivel latinoamericano, ¿no? Sino que más bien, creo yo, la violencia que ha venido acompañando a ciertas expresiones del mundo del delito. No sé si alguien tiene miedo que le roben el celular, la gente tiene más miedo que le peguen una puñalada, ¿no? O que en el contexto de un robo de un vehículo no le puedan pegar un balazo. Eso es lo que quizás ha cambiado, ¿no? Pero no así las cifras gruesas de la delincuencia. Lo vemos en el caso, pasando al caso de Chile, por ejemplo, desde el periodo colonial era el miedo al otro, el miedo al mapuche,
¿no? Podríamos hacer la analogía entre lo que pasa hoy día con los migrantes y lo que ocurrió durante el periodo colonial en el contexto de enfrentamiento entre las sociedades hispano-española, hispana y la sociedad mapuche, ¿no? El miedo que había en los pueblos de la frontera, cuando llegaban los mapuches con las flautas hechas con canillas de españoles asesinados, ¿no? Y eso se sigue reproduciendo en el contexto de la independencia, con el miedo al bandido, por ejemplo. Empezamos a encontrar múltiples relatos que nos refieren la plaga del bandidaje, ¿no? Y cómo la gente empezó a blindarse, a encerrarse en sus casas por temor a ser asaltados en la vía pública. Esa plaga del vandalaje o del bandidaje que se extiende durante todo el siglo XIX y que llevó incluso el año 1876 en el marco de la profunda crisis económica que atravesó América Latina, a promulgar la ley contra el vandalaje, mediante la cual se autorizó al Congreso a financiar armas para los grandes agricultores para defenderse de lo que era esta plaga de bandidos que amenazaban sus propiedades. Y luego ya en el contexto de la Guerra Fría seguimos avanzando en el tiempo, los miedos se van a extender a la revolución, a la subversión, ¿no? El miedo a la expropiación, ¿no? Y lo vimos en este país en particular durante la reforma agraria, por ejemplo, cómo también los agricultores van a justificar distintas acciones violentas en virtud de ese miedo. Entonces lo que estamos viviendo hoy día con respecto a lo que es el delito es una más de los eslabones de esta larga cadena de miedos que hemos presenciado a lo largo de la historia de Chile y de la historia de Occidente. Yo en lo particular, porque lo sufrí el año pasado, tengo más miedo de perder el trabajo, digamos, a que me asalten, ¿no? Claro, como sociedad creo que el debate es poner las cosas en su lugar, ¿no? Y creo que está sobredimensionado el miedo, porque además las encuestas que hay desde los años 90 en adelante a lo menos, ¿no? Plantean que mucha gente que señala de tener mucho miedo nunca habían sido víctimas de un delito, ¿no? Entonces ahí se generan pánicos morales en el fondo, que van exacerbando esta sensación de inseguridad, pero que siempre, si lo vemos comparativamente, parece ser no tan extremo como en otros lugares donde están mucho más habituados a convivir con esto. Muchas gracias a ambas y a Daniel también por estas reflexiones. Y voy a retomar un poco algo que empezaron a esbozar también en sus exposiciones los tres, ¿no? Que es cómo pensar también el rol de los medios de comunicación y otras formas de narrativa. Ahí Lorena tiene un artículo muy interesante sobre la narrativa social también, cómo pueden haber otras formas de pensar el delito que no sean específicamente desde los discursos políticos y desde los medios de comunicación, pero también cómo esos medios de comunicación han tenido una repercusión muy importante, por ejemplo, en la promulgación de leyes como Naín Retamal, ¿no? O sea, que la configuración de un caso en la cual carabineros son considerados como víctimas configura una legítima defensa privilegiada en el cual obviamente eso genera una impunidad y un avance del poder punitivo del Estado aún mayor. Entonces, pensar un poco por ahí, ¿no? Como cuáles son esos discursos que están hoy presentes, así como también los que estaban antes, al comienzo del siglo XX, y cómo también desde otras visiones podemos pensar en contrarrestar esos discursos. Me voy a agarrar un poco de lo último que mencioné, porque me parece que en esta conversación sobre percepción de miedo pesa mucho el debate público respecto a la delincuencia. Y ahí creo que falta una responsabilidad política muy importante. Estamos en un ciclo electoral y en cada ciclo electoral, en el fondo, el tema de la seguridad pasa a primer plano. Y el problema es que hemos tenido elecciones todos los años, hace como 5 años. Entonces, y no es raro que sea así, porque es un tema que genera mucha visibilidad, un poco de morbo incluso también. ¿Y qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto últimamente es candidatos discutir, o sea, debatir, pero competir un poco por quién propone la solución más dura. Ampliar la prisión preventiva, aumentar las penas de cárcel, bajar la imputabilidad penal, que en el fondo son fórmulas muy conocidas ya en Chile y en la región que sabemos que no tienen los resultados que la gente espera, no en el largo plazo al menos. Entonces, la novedad no está tanto en el contenido, sino en el volumen y en la forma en la que se presenta. Y ahí sí me parece que la seguridad se vuelve un producto de campaña que es una pelea en el fondo por tener más visibilidad todos los días.
Lo que sí me parece importante también es que quizá esto en algún minuto fue algo que creíamos que era solo de un sector político, quizás porque efectivamente la derecha propone las cosas más duras. Ya escuchamos a Matei decir que estaba a favor de la pena de muerte, Kaiser decir que también en caso de violadores, Kass presentar un plan implacable de guerra contra el narco, pero también escuchamos a Carolina todas las primarias decir que había que sacar más militares a la calle. Entonces, cuando ella ahora dice que la izquierda le tiene alergia a la policía, no es tal, y debería ser la primera en no decirlo, porque perteneció al gobierno que ha sido el más punitivo desde la vuelta a la democracia, sin ninguna duda. Un gobierno que aprobó 60 leyes aprobadas en materia de seguridad que lo que hacen es darle más poder de fuego a las policías, aumentar la presencia de militares. Siempre damos este ejemplo con la Sofía, pero el año pasado cuando Boric dijo que iba a hacer una cárcel con 500 plazas para grandes líderes del crimen organizado, el problema es que Chile no tiene 500 grandes líderes del crimen organizado, en ningún caso, y no estamos ni cerca de aquello. Pero la gente queda con la sensación de que es así. Entonces la retórica punitiva es algo que ya es completamente transversal y se vuelve una competencia de quién se muestra más decidido y más dispuesto a castigar. Eso por un lado, y segundo que bueno, los medios de comunicación también funcionan con su propia lógica, ¿no? Porque las noticias de crimen generan mucha demanda y ahí hay un efecto conocido que tiene que ver con que lo que se muestra con más frecuencia se cree que entonces es más probable y se sobreestima la incidencia de delitos que no son tales. Entonces lo que queda en el debate público son frases como tolerancia cero, control territorial, guerra contra el narco, y la conversación es esa. Y eso, por supuesto, que lo que hace es constantemente alimentar el miedo. Y en los medios se vuelve como un ciclo de amplificación donde, claro, sale una noticia, sale un político a dar una propuesta, sale otro subiendo la apuesta, y un círculo vicioso que en el fondo no salimos del temor todo el tiempo. Y lo que sí me parece más preocupante hoy día es que lo que antes parecía que podía ser excepcional o incluso extremo, hoy día parece que fuese muy sensato sacar a los militares a la calle todo el tiempo. Y eso, en ese desplazamiento, es que el miedo sube un escalón más y sube un escalón más y sube un escalón más. Y ahí me voy a agarrar de lo que dijo la Sofi de la ley Nain Retamal, que voy a dar un dato. Este año se demoraron mucho en sacar el informe de homicidios consumados. Y se demoraron porque las muertes a manos de policía habían subido mucho y no querían sacar el informe. Y las muertes a manos de policía tampoco es un gráfico, el informe es bien completo, pero siempre la ponen en la sección de otros. Entonces está delitos por crimen organizado, delito de violencia intrafamiliar, delito en la vía pública, otros, y en una nota al pie, muerte a manos de policía. Y este año ni siquiera lo pusieron. Entonces yo pedí por transparencia los datos de muertes cometidas en manos de policía del 2018 hasta hoy día, de Gendarmería, PDI y Carabinero. Y es impresionante cómo sube la curva desde el 2023 de que se aprobó Nain Retamal. Es absurdo. Es así y sube, pero se dispara. Y lo de la PDI me pareció más importante también, y me parece que Carabineros bajó mucho sus datos, porque ellos me dijeron que tenían 50 muertes del 2018 hasta hoy día, con un estallido entre medio, y la PDI tiene 900. Y no creo que la PDI haya querido decir que mató más gente. Entonces, eso, si en la discusión del espacio público se vuelve que constantemente estamos en una amenaza, el miedo no tiene nada más que hacer que crecer constantemente. Y ahí hay un desafío, por supuesto, en la agenda de seguridad, de abordar el temor como un problema en sí mismo. Bueno, yo quería retomar algunas cositas de las que se han dicho acá, a propósito también como de hacer esta comparación con ese pasado, ¿cierto? Lo primero es que efectivamente ya está, es un consenso afirmar de que la delincuencia es una construcción social, ¿cierto? Y con construcción no me refiero ni que sea una invención, ni que no exista el miedo, por ejemplo, no, en ningún caso, sino que es un fenómeno que se construye y que se construye históricamente en función de su contexto y en función también de cuáles son los soportes que encuentra para amalgamarse, los medios de comunicación, el discurso político, el tema de la infancia, por ejemplo, que es un tema
súper interesante también para mirarlo a propósito de lo que pasó recientemente y a propósito, por ejemplo, de cómo veíamos para el mismo estallido el tema del Sename como un foco de atención, ¿cierto? O sea, pensar cuáles son los elementos que nos llevan a explicar socialmente la delincuencia como un fenómeno que se construye y que debe tener respuestas históricas también, ¿cierto? No la misma respuesta siempre. Y ahí me tomo con lo que ustedes decían, en el sentido de que yo he investigado desde fines del siglo XIX hasta principios o hasta la década del 30, y el discurso sobre la puerta giratoria, bajar la edad, está todo desbordado, las cifras suben y suben. Es un discurso que de verdad es impresionante cuando uno ve la noticia hoy día. O sea, 100 años y las mismas penas, hay que cambiar el código. Siempre la justicia es una puerta giratoria, siempre los jueces son garantistas, siempre se respetan más los derechos de los detenidos que los de las personas que andamos libres en la calle. O sea, es un discurso político que aparece en los diarios, como les digo, no muy distinto a la manera en que se piensa hoy. Y eso a mí me parece también bien interesante a la hora de leerlo, ¿cierto? Como un fenómeno discursivo de largo plazo. Y en ese sentido pareciera que la manera en que se enfrenta la delincuencia es un poco inelástica. O sea, es como siempre igual, siempre igual. Más cárceles, más detenidos, más policía, pero no la situamos en función del contexto. ¿Cómo la pensamos en función del Estado, del trabajo, del tipo de capitalismo que tenemos hoy día? Un capitalismo depredador, precarizador, por ejemplo. Entonces, son respuestas que pareciera que se sostienen. Eso por una parte, en el sentido de la construcción del fenómeno delictivo. Y ahí me tomo también a propósito de lo que comentaba sobre la idea del sensacionalismo. Otro historiador francés, esta vez ya como ligado a la historia cultural, Dominique Khalifa, planteaba de que el crimen y la delincuencia es el primer fenómeno mediático mundial que vende mucho y que genera además mucha movilización de recursos: cine, novela, gráfica, dibujo, medios de comunicación, es decir, moviliza muchos soportes para contar y narrar la historia, desde distintos lugares y desde sus distintos protagonistas. Entonces, desde esa perspectiva, lo que plantea es que es un fenómeno que se mediatiza y se vuelve a nivel mundial, ¿cierto? Desde mediados del siglo XIX, él lo sitúa en Francia, y uno podría hacer como el relato acá más o menos como el último cuarto del siglo XIX, y con fuerza ya desde la primera mitad, desde las primeras décadas del siglo XX. Entonces, bien interesante ahí como leerlo como una construcción cultural que vende mucho. Otra cosa, el tema como esto de la nostalgia también como por un pasado perdido. Ahí recordaba una idea de una historiadora argentina, Lila Caimari, que planteaba esta idea de que siempre existe la idea de que no solo que todo pasado fue mejor, que es una idea generacional, ¿cierto?, que siempre escuchamos, sino que además existe la idea de que incluso la delincuencia pasada era mejor. Entonces, a inicios del siglo XX, el bandido se empezó a romantizar. Bueno, por ejemplo, porque no tenía arma, porque no tenía pistola. Bueno, después aparece el delincuente con pistola. Entonces, bueno, ese delincuente era mejor porque no usaba el auto. Chuta, después usa el auto. Después aparece la droga. Entonces, pareciera que siempre hay un delincuente pasado que es mejor que el delincuente con el que nos toca convivir. Y eso hoy día también lo escuchamos un montón, ¿cierto? Como la idea de que antes había el delincuente con códigos, que lo respetaba, que no le pasaba esto a las personas. Entonces, la idea de la nostalgia por el pasado también se puede aplicar mucho a la delincuencia, y es bien interesante también rastrearla desde ahí en función de los fenómenos delictivos. Pero también, ¿de qué manera se pueden contrarrestar esos discursos? Efectivamente, ahí concuerdo mucho de que hay una izquierda que está muy debilitada en el discurso sobre cómo enfrentar la delincuencia, en que pareciera que ya las razones sociales o de intervención social no son relevantes. Hay que solucionarlo ahora con medidas muy inmediatistas, pero además también cómo se pierde algo que a mí me parece muy, muy terrible, que es el tema de pensar, o sea, más bien, es que pareciera que las personas detenidas, las personas que cometen un delito, no tuviesen derechos humanos. Y a mí eso me parece terrible cuando se instala ya en una percepción compartida. Entonces, ahí falta también un debate que la izquierda yo creo que no
no lo da, no lo quiere dar, y creo que ahí, ese tiene que ser un lugar desde el cual se pueda contrarrestar el discurso de la delincuencia. Con respecto a esto de la mediatización, ciertamente Lorena lo planteó, ¿no? La prensa sensacionalista desde fines del siglo XIX es un primer indicio de cómo se masifica el fenómeno más allá de su existencia objetiva, ¿no? Con los grandes bandidos de comienzo del siglo XX se publicaban inmediatamente biografías. No sé, me acuerdo del Guaso Raimundo, por ejemplo, que era un salteador de la zona de los alrededores de Santiago, Melipilla, que lo capturaron en 1911 y logró herir a un policía, y a la semana había una biografía publicada del Guaso Raimundo, ¿ah? Y su bestseller, ¿no? Vendía 3 ediciones, ¿no? Entonces hay una fascinación con esto que ciertamente la prensa explota. Ahora, en lo personal, creo que efectivamente el rol de la prensa ha sido funesto en estas últimas décadas, ¿no? No sé si están de acuerdo o no, pero me parece que desinforma más que informa, ¿no? Antiguamente existía la crónica roja o la página roja. Hoy día es el diario rojo con una página de política, ¿no? Pero ya es insoportable ver los noticiarios. Antiguamente había una estructura, ¿no? Política internacional, deporte, cultura, y de repente un crimen. Ahora te salpican crímenes durante todas las noticias. Entonces, creo que la prensa tiene mucha responsabilidad, ¿no? En la sensación de miedo, en la sensación de inseguridad que ha ido cundiendo en nuestro país, y hay que poner hartas fichas ahí también, ¿no? ¿Qué tipo de periodistas estamos formando, ¿no? ¿Quiénes son los directores de los noticiarios, no los editores de los noticiarios, que colocan estos temas solamente para tener rating? O sea, pareciera que no hay ética periodística aquí, ¿no? Y de explotar incluso el detalle más morboso es algo que efectivamente viene hace ya 100 años, pero es muy preocupante cómo se incrementa esta mediatización. Y el gran riesgo que hay, justamente, ha sido señalado por muchos especialistas, de este discurso de la guerra a la delincuencia, como lo que decías tú, ¿no? ¿Quién hace las propuestas más duras? Que lleva invariablemente, y eso se ha ido demostrando en otros contextos, a soluciones autoritarias, a soluciones punitivistas, ¿no? Y ahí efectivamente, coincido con Lorena, ha faltado una mayor reflexión desde la izquierda. Siempre se dice que esto es la agenda de la seguridad es una agenda que ha sido dominada por la derecha, ¿no? Y que más o menos que ahora el gobierno adoptó una agenda de derecha, ¿no? La izquierda tiene que tener algo que decir. Por ahí hay sociólogos como Saín en Argentina, ¿no? Que han problematizado esto y que él señala, pone el dedo en la llaga, ¿no? Que hay una fobia de las ciencias sociales por estudiar este tipo de temáticas, las policías, las cárceles, ¿no? Hay que entrar de lleno, y bueno, nosotros lo hemos estado investigando y es bien interesante los hallazgos que se comienzan a hacer en ese sentido, con el objetivo precisamente de poder adelantarnos a estas soluciones autoritarias y punitivistas que se han ido imponiendo en todo el mundo. ¿Para qué les menciono el caso de Bukele, por ejemplo? Y ahí hay otra responsabilidad, a mi juicio, fundamental de los medios, que a la larga nadie se pregunta por las causas de la delincuencia, ¿no? No se discute aquello, ¿no? Parece de perogrullo decir que el origen de la delincuencia está en la mala distribución de la riqueza, en la falta de oportunidades, en los bajos sueldos, pero eso ya no se dice, no se plantea, no se discute. Bueno, ¿qué podemos hacer para poder evitar que estos niños de 13, 14, 15 años estén robando autos, ¿no? Que tengamos un montón de compatriotas que prefieren ser soldados del narco en vez de estudiar una carrera porque van a ganar miserables 200, 300 lucas, ¿no? Nadie puede vivir con eso. Entonces el tema de los sueldos es fundamental, ¿no? Regularlos, distribuirlos mejor, ¿no? El tema de la educación, ¿no? Aquí es más vivo el que burla la ley, ¿no? Y el que estudia es Pavarotti, ¿no? Es Gil, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Entonces ahí hay tema con valores fundamentales, con la ética, con la honestidad, ¿no? Que estamos fallando como sociedad. Yo le tengo mayor miedo a los bancos, digamos, y a las tasas de interés de los créditos que al cogotero, digamos, ¿ah? Muchas gracias por sus reflexiones. Para esta última vuelta, antes de que abramos las preguntas, las palabras, preguntarles cómo ven ese cambio también que hemos vivido este último tiempo, ¿no? En el cual tuvimos una revuelta por mayores derechos sociales, por la ampliación de derechos como la educación, la vivienda, justamente el trabajo, el sueldo digno,
hacia, claro, una monopolización del discurso por parte justamente del crimen organizado, de la seguridad, en la cual pareciera ser, o esa es la forma en que también se instala el debate, en que existe un consenso en que tiene que haber mayores restricciones de derechos. Justamente el discurso de derecho humano entra en crisis también, ¿no? O sea, se habla mucho como de crear una defensoría de las víctimas, que no se le debe pasar presupuesto a la Defensoría Penal Pública. Bueno, el Código Procesal Penal que me tocó estudiar a mí, que era muchísimo más flaquito, ahora es eterno, con la posibilidad de intervención que tienen las policías, que antes no tenían, ¿no? Que antes justamente en la reforma del 2000 estaba esta lógica garantista, estaba esta lógica de cambiar el sistema inquisitivo que existía anteriormente en Chile, pero hemos vuelto a este estado en el cual estar en prisión preventiva puede ser algo que uno no tiene idea de su proceso hasta por 4 años. Estamos en un momento en el cual, claro, Bukele todavía se piensa en la prensa como igual hay algo que se puede rescatar de ahí, ¿no? O sea, igual hay algo que se puede rescatar de ese modelo, mientras se dice que Cuba y Venezuela son dictaduras y no se hace esa contraposición tampoco. Entonces, un poco para cerrar esta parte antes de pasar a las intervenciones, como decirles, como, o sea, preguntarles en el fondo cómo ven esas perspectivas también, ¿no? En esta lógica en la cual, bueno, además de eso, tenemos un estado de excepción en el Gualmapu que prácticamente se está aprobando administrativamente, y la forma en que están pensando también los legisladores en este momento es cómo ni siquiera abrir ese debate, ¿no? O sea, que el debate de la restricción de derechos es un debate que ya ni siquiera está en la palestra pública. Voy a volver un poquito al tema del temor para avanzar a eso, porque como mencioné un poco antes, el temor tiene algo que hay que abordar por sí mismo porque tiene efectos en la vida diaria de las personas. La gente se siente más desconfianza, nos empezamos a relacionar de formas distintas, pero además afecta de manera distinta a las mujeres, por ejemplo, y a los adultos mayores. Las mujeres dejan de salir más de noche, dejan de tomar el transporte público, los adultos mayores también. Y en ese sentido lo que empieza a pasar es que se vacía el espacio público, y eso es lo que uno primero debería no hacer. Cuando se vacía el espacio público se lo toman la delincuencia en algunas partes, y eso es un hecho. Y algo que sí me parece grave que está pasando ahora, claro, existe este miedo siempre un poco a los carabineros, pero lo que estamos viendo ahora es un aumento de una ciudadanía muy autoritaria. Hicimos un estudio hace poco sobre mano dura en América Latina, y uno de los países que estudiamos fue Chile, y la gente pide más carabineros, y la gente pide militares en las calles. Y eso es un problema, porque la gente está dispuesta a sacrificar derechos y a sacrificar libertades individuales en pos de una promesa de seguridad con medidas que no son efectivas. Y eso termina, por supuesto, por erosionar la democracia, porque el foco se desplaza hacia quién propone la medida más dura y más punitiva en lugar de cuáles son las soluciones que realmente van a tener efecto en el largo plazo. Pero la gente ahora quiere indultar a los carabineros del estallido, por ejemplo. Les parece bien, y les parece bien que anden siempre armados y que a lo primero disparen. Es real, sí, que el país hoy día enfrenta unos niveles de criminalidad distintos a los que enfrentaba antes. Efectivamente, aumentaron los homicidios, ahora bajaron. Sí tenemos delitos nuevos como secuestros y extorsiones que antes no existían. También hay que tener ojo con las cifras, porque no sé, salió un informe de aumentan los secuestros y la extorsión en un 500%. Sí, pero la extorsión antes no estaba tipificada. Entonces, por supuesto que antes había 2 y ahora hay muchísimas, porque hay muchas cosas que hoy día se consideran extorsión que antes no. Entonces ya sabemos que hay cosas que no funcionan. Aumentar las prisiones preventivas no funciona. Sacar militares a las calles no resuelve el problema. Linchamiento en las calles tampoco. ¿Y qué hacer un poco? Y claro, no sé, la violencia criminal callejera se puede enfrentar con más presencia policial, con mejor coordinación entre municipios, entre los gobiernos regionales, e incluso con apoyo del sector privado. Sí, yo concuerdo con mucho de lo que planteabas, el tema de pensar desde qué lugar podemos afrontarlos a propósito de lo que fue el 18 de octubre y cómo existió ahí como el tema de otros temores, ¿cierto? Ahí sí aparecía el temor, la FP eran los ladrones, en realidad no era, ¿cierto? Que son los que financian también a los medios de comunicación, o a propósito de la pregunta que hacía el Daniel, ¿cierto? Uno ve el periodismo y bueno,
delincuencia tras delincuencia, y luego el réclame, alarma, Verisur, esto, o sea, usted protéjase frente a todo esto. Yo le estoy mostrando para que luego compre el producto que le estoy vendiendo. Entonces, también existe harto de eso y que efectivamente, y lamentablemente lo dejamos de hablar. Fue la derrota constitucional, nos volcó a otra preocupación, nos volcó al tema del autoritarismo, a preguntarnos ahí por ese tipo de discurso. Y en esa línea a mí me gustaría plantear como ciertas puntualizaciones, pero siguiendo la línea de la necesidad de recuperar espacios públicos. Yo creo que es algo súper relevante. Lamentablemente los bares cierran muy temprano, la gente se devuelve, o sea, sale de su trabajo, pasa en micro cuántas horas, se va a encerrar y al día siguiente lo mismo y el fin de semana. Entonces, la necesidad de recuperar espacios públicos, de que, no sé, de que incluso que los bares cierren más tarde, o sea, que también se vea más gente en la calle, ¿cierto? De que aparezcan ahí también lugares de sociabilidad que estén fuera también de tu propia casa. Creo que es algo importante porque efectivamente cuando dejamos de circular en el espacio público o cuando entendemos que el espacio público nos da tanto miedo, nos encerramos y eso sí es un fenómeno que impacta también directamente en la democracia y que yo creo que también acrecienta el autoritarismo porque no conoces al otro, incluso a ese otro que te puede dar miedo, ¿cierto? El otro tema de la prevención, concuerdo, de hecho estoy justo ahora investigando cuáles eran los mecanismos de prevención a inicios del siglo XX. Y bueno, yo siempre tengo esta idea de que nada es tan novedoso como el tema del silbato, ¿cierto? Que aparecía como hay un asalto y tocamos el silbato y llegan los vecinos a defender. ¿No? Pero hay cuestiones que aparecían a principios e inicios de siglo que, por ejemplo, las personas solicitaban portar armas. O sea, se les permitía portar armas. Y, chuta, yo pienso, eso está llegando al discurso público hoy en día. O sea, hay candidatos que dicen que sería bueno que las personas se armaran y que sería una de las soluciones. O, por ejemplo, a personas que no tienen ninguna preparación policial, a propósito de lo que decía Daniel respecto a estudiar los procesos de formación en estas instituciones, que candidatos, candidatas también están planteando en esa línea. O sea, guardias municipales que estén armados también, cuando no tienen ninguna preparación respecto a eso. Vimos lo que le pasó a una persona con guardias de un mall, ¿cierto? Bien, bueno, muy de acuerdo con lo que han planteado. No sé si puedo agregar algo más. Creo que efectivamente la recuperación del Estado, de la confianza en las instituciones que están a cargo de esta temática, policía y justicia en particular, es fundamental. Pero yo creo que también la reflexión debiese ir a poder adelantarse al delito, ¿no? Aquí lo que se observa es que reaccionamos, ¿no? Y ahora con el crimen organizado, por ejemplo, hace 20 años que están muchas poblaciones tomadas por el crimen organizado, pero el debate con respecto al tema se ha instalado en los últimos años, ¿no? En los últimos 5 años. Tengo casos cercanos, digamos, de sedes vecinales que han sido tomados por los narcos hace más de 20 años ante la complacencia de las policías, o donde ni los mismos policías pueden ingresar. Entonces, estamos llegando muy tarde. Entonces, es clave, digamos, ser más despierto en ese sentido, ¿no? Ya los estudios que hemos hecho con Lorena con respecto al delito, desde comienzos del siglo los criminólogos decían, el delincuente siempre se adelanta, ¿no? Tienen las mejores armas, los mejores vehículos. Hoy día los hackers están mucho más adelantados, ¿no? Para poder vulnerar los bancos que las mismas instituciones de seguridad. Porque el debate, como decíamos al comienzo, se viene dando hace más de 100 años, ¿no? Con resultados bastante parecidos a los que tenemos hoy día. Eso. Y bueno, de verdad, reiterar los agradecimientos por este espacio. Creo que es muy importante que podamos seguir conversando estas temáticas. Y justamente, claro, hay muchas formas de poder abordar esto en el mediano y largo plazo, pero sobre todo seguir conversando, seguir dialogando es una de las cosas más importantes. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.